Bien, Shalom. Antes que nada voy a empezar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Brahak, Wadash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Yahushai, en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte, o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra, con todos, Shalom wa Awar, hermanos y hermanas. Bien, en esta oportunidad eh, voy a entrar en un precepto, okay, que fue la chispa de lo que despegó, en donde despegó eh, una, una defensa más de la buena noticia, del Evangelio, de la sana doctrina de Yahweh Hashem Yahushua. En el sábado, okay, que este hombre, okay, que ven acá, pues tenía un problema con la escritura, okay, y lo hacía saber. Ustedes pueden ver el campo eh, sobre Daniel 10 y versículos 5 y 6, okay, um, que porque la explicación que se le daba era distinto a lo que él entendía, ni siquiera porque estaba escrito, no, sino porque él lo entendía de otra manera y lo que exhortaba a este hombre era que lo coloquemos en el rótulo. Pero bien, ese no es el punto de la lección, ¿ok? No, su actitud en realidad es parte de la actitud que muchos hombres van a tener en este último tiempo por la incredulidad, sino más bien vamos a entrar a este punto de aquí, ¿ok? Justo el que se tocó. Daniel capítulo 10, versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Ahora, este varón que habla es Yahushai, ¿de acuerdo? Ahí está, Yahushai, bien, vestido de lino, ¿de acuerdo? Porque antes era la vestimenta y la tela que se usaba, puesto que el lino posee una alta frecuencia. Bien, ahora permítame hacer un poco más acá esto. Dice, bien, vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Algo que mencionó este hombre era que los lomos, pues naturalmente siempre se le llama a la parte de la espalda, ¿no? Hombros y espalda alta, ¿de acuerdo? Y es lo que él entendía, pero en realidad pues hace referencia también aquí, ¿ok? A esta parte de aquí, y vamos a verlo, porque cuando entremos a la palabra lomos, ¿ok? Eh, vamos a loins, ¿ok? Que es el hebreo 4975, um, que es ma, mant, na, yam, ¿ok? Uh, acá te dice, eh, lomos, caderas, caderas, cintura, ¿ok? Lumbar, que es la parte posterior a tu ombligo, la parte de atrás, ¿ok? Lumbares, pero se refiere a eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque es este cinturón, ¿de acuerdo? El que porta. Por eso dice acá en la escritura, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, es este oro, ¿de acuerdo? Continuando con esto,
Versículo 6. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Ahora vamos a ir por partes porque acá es donde estaba un tanto confuso y no podía entenderlo, ¿ok? Y esto es para la edificación de los elegidos, ¿ok? Porque Apocalipsis 1 y 13 al 15 habla del mismo personaje quien es Yahushua, nuestro Salvador, al igual que Daniel 10 del 5 al 6, ¿ok? Vamos a ir por partes. Daniel 16, su cuerpo era como de berilo. Ahora, cuando tú buscas berilo, ¿ok? Te aparece esto. Enfócate en esto. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué piedra es berilo? El berilo es un mineral de la clase de silicatos, notable por las piedras preciosas de gran valor entre sus variedades. Esmeralda, agua marina, morganita, entre otras. La esmeralda es la que encabeza. Entonces, cuando buscamos, vemos acá berilo, ¿verdad? Ok. Y tiene una tonalidad de verde, ¿cierto? Y acá te aparece esmeralda. La aguamarina es esta. La morganita es esta. Pero el berilo como esmeralda, que es la principal, es verde. Es la tonalidad de lo que el Señor estaba vestido, ¿verdad? Esa es la descripción de su vestimenta. Por eso que cuando dice acá, su cuerpo era como de berilo, se refiere a su vestimenta, no se refiere a su piel. Porque si fuera su piel, entonces, como el hermano Ganan mencionó ese momento en el campo, entonces es el increíble Hulk. Y no es así. El Señor es un hombre moreno y que eso también se respalda en el mismo versículo. Pero estamos yendo por partes, entonces, para que quede en concreto, el berilo, ¿ok? Es este color verde representando esa piedra preciosa, ¿ok? La esmeralda. Ahora, vamos a volver, dice, y su rostro parecía un relámpago. Y aquí es donde se enfocó bastante, ¿ok? Este, este hombre, porque lo que él entendía por relámpago era de que él era un caucásico, que el Señor era un caucásico y que por ese motivo su rostro brillaba, porque si fuera un hombre moreno, entonces su rostro no brilla porque es negro. Es lo que dejó entender en pocas palabras. Pero no significa eso, ¿ok? Y vamos a entrar en palabras, porque de esa manera es como vamos a tener mayor entendimiento. Dice, y su rostro parecía un relámpago. Vamos a ver por qué. Creo que ya me pasé. As the appearance of lighting. Ok, este es, que es Barak. Ok, el hebreo 1300, Barak. Y te dice acá relámpagos, relámpagos, relámpagos de punta de flecha intermitente, figurativo. Bien, ahora cuando vamos acá, va a entrar algo mejor, relámpago, por analogía, un destello, concretamente una espada centellante, brillante espada relámpago, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que significa el relámpago? El relámpago significa el brillo, el destello, ¿ok? Ahora, si tú vas a la palabra destello, ¿qué significa destello? Indicio o porción muy pequeña de alguna cualidad que aparece en ciertos momentos en alguien o algo que carece normalmente de ella. Bien, el destello es algo fugaz, ¿verdad? Pero sin embargo es un brillo. Pero acá se está refiriendo que es una cualidad.
¿Qué significa una cualidad? Cualidad, rasgo, componente permanente, ojo al piojo, diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o la esencia de una persona o cosa que contribuye, junto con otros, a alguien o algo, sea lo que es y cómo es. ¿De acuerdo? Entonces, esa cualidad, ¿qué es? Sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, ese es que, ¿qué significa? ¿Ok? Cuando menciona que su rostro parecía un relámpago, significa que ese brillo, ¿ok? Representaba la cualidad de la sabiduría, una cualidad permanente, ¿de acuerdo? Un componente permanente, bien, que diferenciaba, peculiar, distintivo de la naturaleza o la esencia de una persona. Bien, entonces, ¿por qué? Porque eso lo distingue, ¿ok? Ahora, para poder eh, respaldar esto, vamos a ir acá. Este es Mateo capítulo 28, versículo 3. Bien, y este es cuando Yahushua es sacado de la tumba. Bien, a los ángeles. Voy a leer Mateo 28 y 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, Yahushua, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Correcto? Entonces vamos a ir a la palabra nuevamente relámpago, pero ahora en el griego, ¿ok? Que es astrapei, griego 796. Correcto, ahora a ver, acá te dice relámpago del resplandor de una lámpara que hace desprende brillo. Astrapei, leading, dice relámpago nuevamente por analogía, resplandor, relámpago, brillo intenso, ¿ok? Ese brillo intenso, que es la sabiduría, ¿correcto? Ese componente permanente, bien, lo cual también, permítame acá, vamos a ir a esta también escritura, Mateo 17:1, 6 días después, Yahushua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y esto hablando de la transfiguración, ¿correcto? Entonces, te dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y la transfiguración del Señor básicamente es la transformación que tuvo en un ser viviente celestial. ¿Ya? Ahora, cuando vamos a entrar a la palabra resplandeció, ¿ok? Vamos a ir a face de shine, shine, ¿ok? Que es el griego 2989, lampo, ¿ok? Vamos a ver acá, solo dice brilla, lampo, verbo primario para brillar, es decir, irradiar resplandor, literal o figuradamente, dar luz, brillar, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La transfiguración básicamente es una imagen de Yahushua cumpliendo los propósitos. ¿Por qué? Porque Yahushua no vino a abolir la ley ni los profetas, ¿ok? Vino más bien para decir que es el líder, ya que Yahushua es el rey y que él, Moisés y Elías están de acuerdo, ¿correcto? Para poder entrar en contexto. Pero el punto es que
brillaba, su rostro brillaba, ¿ok? Pero ¿por qué brillaba? Estaba en esa transformación celestial en ese momento. Bien, ahora vamos a ir acá. Éxodo 34 y 29. Y aconteció que descendió Moisés sobre el monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Ok? Entonces, cuando entras a la palabra nuevamente, ¿ok? Resplandecer aquí es Quran, ¿ok? 71:60, Hebreos 71:60. Te dice resplandecía, resplandeciente, para disparar cuernos, rayos, un relámpago, un rayo, ¿ok? Y cuando vamos acá a la definición, te dice brillar, raíz primitiva, empujar o cornear, usando solo como denominativo de querer sacar cuernos, figuradamente, rayos, ¿ok? Relámpagos. Bien, entonces, ¿debido a qué? Debido a la sabiduría, ¿ya? Debido a la sabiduría que destellaba. ¿Por qué? Vamos acá. Eclesiastés 8:1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Entonces, la sabiduría del hombre ilumina el rostro, ¿de acuerdo? Es por eso que el Señor brillaba como un rayo, como un relámpago. Es por eso que Moisés cuando bajó del monte, su rostro resplandecía en un nivel alto por haber recibido dicha sabiduría. ¿Ok? Luego de hablar con Yahweh Hashem Yahushai, ¿correcto? Es por eso que su rostro brillaba en el momento de la transfiguración, porque el Señor estaba habiéndose convertido en su imagen celestial. Bien. Y esto es algo que aplica también ahora en este tiempo, pero en una menor condición, ¿ok? A los elegidos, porque sabiduría del hombre sí ilumina el rostro, y eso vamos a verlo acá. ¿Qué es esto? No, 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 Pussy. Ok, vamos a Eclesiástico 26 y 17. No, Eclesiástico 26, y versículo 17. Como la lámpara que brilla en un candelabro sagrado, así es un hermoso rostro en un cuerpo armonioso. ¿Ok? ¿Y cómo es que tú obtienes esa armonía? ¿Ok? Porque estamos en un cuerpo de pecado. Obtenemos mediante sabiduría. Bien, es lo único, no hay más, porque hay otra escritura que es también acá en Eclesiástico, pienso, 13, Eclesiástico 13 y 25. El corazón del hombre se refleja en su rostro, para bien o para mal. Tiene el rostro radiante, es porque le va bien en todo, está en armonía. Bien, encontró palabras de sabiduría, es porque reflexionó en el sufrimiento. Entonces, acá te da una clave y con esto vamos a seguir pasando a los siguientes preceptos. ¿Por qué? Porque te está hablando del rostro radiante, ¿ok? Y de la causa. No solamente la causa es la sabiduría, ¿ok? Sino también la causa es el sufrimiento, porque el sufrimiento te lleva a la sabiduría. Vamos a sacarlo acá. Grabando.
¿Está grabando? Sí. Es Eclesiastés 1:18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. O cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. ¿De acuerdo? Entonces, sufrimiento, ¿ok? Es parte de sabiduría. Tú no puedes obtener sabiduría si no es mediante el temor de Yahweh Yahushai. Claro está, ese es el principio de la sabiduría, pero para poder continuar adquiriéndola, hay que pasar por dolor, ¿ok? Y Yahushai pasó por dolor. Primera de Pedro 4:1. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Mashayak Yahushai sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Yahushua y Mashiach, ya no seguirán pecando. Esto demostrará que han dejado de seguir los malos deseos y que se dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Por mucho tiempo. Ok, ese es el punto. Ok. El punto es el sufrimiento. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, porque de esta manera nosotros, siguiendo a Yahushai nos dejó la senda del sufrimiento, ¿ok? Por la cual nosotros llegamos a sabiduría. Primera de Pedro 2:21. Voy a sacarla acá. NBV. Para esto los llamó, para que así como Yahushua Mashiach sufrió por ustedes y les dio el ejemplo, ustedes sigan sus pasos. Entonces todo lo que vivió Yahushua y todo lo que sufrió es un ejemplo para nosotros poder seguirlo, ¿ok? Y así poder llegar al lugar correcto, ¿ok? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay ningún otro camino. Entonces el camino que debemos tomar es el camino del sufrimiento, ¿ok? Entonces, si nosotros volvemos aquí, Daniel 16, su cuerpo era como el berilo, hablando de la vestimenta verde, y su rostro parecía un relámpago. Bien, ya sabemos que se refiere a sabiduría, como lo leímos en Eclesiastés 8:1, la sabiduría del hombre ilumina el rostro. Pues bien, estamos hablando de esa presencia celestial que el Señor tenía y que es comparada como en la transfiguración de Mateo 17, ¿de acuerdo? Porque representa eso, sabiduría, y esa sabiduría traída mediante el dolor. Bien, dice, vamos a continuar ahora. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y, antes de eso, Selaquia. Isaías 53:1. Voy a empezar en 3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Ok? Entonces, acá te está hablando de Yahushai, de la profecía de Yahushai, lo que iba a pasar con él, el varón de dolores, un hombre de dolores. ¿Ok? Y esto es usado también para poder nombrar a estos ídolos de hoy en día que los sacan a pasear, ¿ok? Cargados, bien, pero no tiene absolutamente ninguna conexión. Esto está hablando más bien de Yahushai, ¿ok? Y de la profecía que él iba a venir a cumplir en sus últimos momentos al caminar en la tierra, ¿ok? Pero te dice acá, conocedor del dolor más profundo. ¿Por qué? Porque nadie ha sufrido como él ha sufrido. Bien, es por eso que fue acreedor de algo mucho más alto. Eso era para poder sacarlo, algo que se me estaba pasando. Daniel 10:6, al punto. Y sus ojos como antorchas de fuego. ¿Por qué como antorchas de fuego sus ojos? Porque por dos cosas. Vamos acá, permíteme un momento, ya. Voy a traer
Ok. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bien, ahora acá en NTV te dice, el Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. ¿Okay? La palabra es acá por borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. ¿Ok? Entonces, eh, hay dos puntos en por qué sus ojos eran, como dice, como antorchas de fuego. Porque el Señor cuando caminó en la tierra, el Señor bebía bastante vino. El mosto antiguamente era tan puro que podía enrojecerte los ojos bien rápido. Y no es que el Señor era un borracho, era acusado de borracho, sí, ok, a los ojos de todos esos puristas de aquel tiempo, pero en realidad, ok, solamente lo bebía. ¿Por qué? Porque al comer bastante, pues el vino genera una mejor digestión y todo era en balance. Por eso te dice al final, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados, porque al final del día el Señor estaba haciendo lo que debía de hacer, porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Por eso acá cuando dice festeja, esto está incorrecto, ¿ok? Por eso dice acá que come y bebe, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque había que beber algo, ¿cierto? No tiene nada de malo beber vino, ¿ok? Pero eso es otro tema. El punto siendo de que era acusado de borracho y debido a eso pues sus ojos se enrojecían. Vamos a otra profecía, Isaías 63. Uh, Isaías 63 y 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo de justicia, grande para salvar. ¿Quién es grande para salvar? Yahabushai, porque Yahabushai significa precisamente el Salvador. Bien, ya el Yahabushai salva, el Salvador. 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Entonces, acá te está dando una muestra de la ira que tiene el Señor Yahawashi, ¿ok? Y esto es lo que va a pasar eventualmente cuando Él vuelva. 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Esta es la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Que llegue el año de la elección, que a la par es el momento del día de la venganza del Señor. ¿No? Dos cosas van a pasar en el momento en que el Señor vuelva. El Señor va a destruir y va a salvar. Y no va a salvar a todo el mundo. ¿Ok? Pero el punto siendo de que aquí está hablando de la ira que tiene el Señor retenida hasta el momento en que esto se desate. Apocalipsis 19 y 12. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Por qué? Porque muy aparte de que el vino pueda irritarte los ojos por lo puro que es, en este momento el Señor no se encuentra. Y el Señor dijo que no iba a beber una copa de vino hasta el momento en que vuelva a hacerlo con nosotros. Voy a buscar eso. Uh, eh,
pienso que así va. Acá. Mateo 26 y 29 en la NBV. Recuerden, no volveré a beber de este vino hasta el día en que beba con ustedes del nuevo vino en el reino de mi Padre. ¿Ok? Entonces, el Señor en este momento, ¿ok? Está guardando, pero ¿por qué es que sus ojos todavía se mantienen como llama de fuego? Como dice, por la ira que hemos leído que va a desatar en Isaías 63, ¿ok? Que eso aplica a este último tiempo. Entonces, cuando te menciona Daniel 16 y sus ojos como antorchas de fuego, es por la ira contenida que el Señor posee, ¿ok? Y que va a desatar en el momento en que nuestro Padre lo autorice, ¿ok? Lo mande, de la luz verde para que lo mande. Bien, dice, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Bien, y esas muchas diademas hablando de las coronas, ¿por qué? Porque el Señor va a quitar el cetro hablándolo, perdón, metafóricamente, cetro hablando del poder que tienen estas naciones, pues estas naciones carecerán de total poder para cuando el Señor llegue, ¿ok? Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y esto no significa de que nadie conoce el nombre del Señor, sino habla de que el nombre, ok, vuelve a la palabra griega onoma, hablando de la reputación, de lo que hace, de lo que se siente al oír dicho nombre, de lo que hace nacer en ti al oír ese nombre. Eso significa onoma, ok, y es algo que la gente no conocía. La gente, lo que van a recibir este juicio, no conocen eso. Bien, entonces vamos a volver. Ese es el por qué sus ojos son como antorchas de fuego. Y lo mismo menciona Apocalipsis 1 y 13 al 15. ¿Ok? Dice, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Ahora, si acá te da eh, una descripción, dice brazos y sus pies como de bronce bruñido, y acá en un principio te dice su cuerpo era como de berilo. ¿Qué te quiere decir? Que acá sus brazos y sus pies o más están de bronce y su torso es verde. ¿Tiene un problema de circulación al Señor? No. Es por ende que arriba te habla de su vestimenta y acá abajo te está hablando sí de su piel. Porque si sus brazos y sus pies son de color de bronce bruñido, quiere decir que todo su cuerpo es el mismo color. Bien, y el bronce bruñido es así, ¿ok? Es un color amarillento pero tirado al oscuro. Bien, tirado al oscuro. Y a eso, vamos acá, porque algo también, ahora sí vamos a entrar a esto, algo también que mencionan bastante es lo siguiente. Eh, porque Yahushai viene de la línea del linaje de rey David, de la tribu de Judá, ¿correcto? Entonces, primero de Samuel 16 y 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahushai dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahushai vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bien, ahora acá dice, no, pues entonces el rey David era rubio, entonces toda su descendencia debe ser igual. Ajá. ¿Cómo que no era blanco? Pero cuando tú vas a las diferentes versiones que hay de esto, bien, porque si tú entras a la palabra rubio acá, te va a salir ruby o rubicundo, ¿de acuerdo? Vamos a entrar. Ruby, rubio, ok, el hebreo 132, acá te dice, pero te saca
de Esaú. Está loco. Rojizo de pelo, de la tez, rojo, rubicundo. ¿Ok? Rubicundo. Y es lo que significa esto. Colorado, sonrosado. ¿Ok? Sonrosado. ¿Qué quiere decir sonrosado? Vamos acá. Espérame. ¿Qué es rubicundez? Color rojo o sanguíneo que se presenta como fenómeno morboso en la piel y en las membranas mucosas. ¿Dónde se encuentran las membranas mucosas? Ah, caray, por aquí, ¿verdad? Membranas mucosas. ¿Esto qué es esto? Es la parte del cachete. Las membranas mucosas son tejidos que recubren las cavidades o los conductos corporales como la garganta, la nariz, la boca, la uretra, el recto o la vagina. Las membranas mucosas producen un líquido espeso y escurridizo llamado moco, que protege las membranas y las mantiene húmedas. ¿Ok? Pero, bueno, esto ya lo saben ahora, por si no lo sabían. Pero te está dando la característica en donde se ubica, ¿ya? No te está hablando de todo el cuerpo. No todo el cuerpo es una membrana mucosa. Seríamos moco, sudarías moco todo el tiempo. Sino más bien te está hablando de la nariz, garganta, ¿verdad? Boca. Pero cuando lo ves aquí, membrana mucosa, te está chapando el cachete. ¿Por qué? Porque cuando vas acá, en otra versión igual, primera de Samuel 16 y 32, vámonos a la NBV o NTV, la que gustan leer, dice, Isaí lo mandó a buscar, era un joven gallardo, trigueño, donde dice rubio, acá dice trigueño, y de aspecto agradable, y el Señor le dijo, este es úngelo. En la NTV igualmente, el joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos, y el Señor dijo, este es úngelo. Y no solo eso, ¿ok? Te lo dice en la nueva versión internacional, te lo dice en la CST, que no sé qué es, pero eh, me toca tarea poder saber cuál es el nombre de esta versión, te lo dice tal cual, bien. Eh, y al final, la traducción al lenguaje actual, que es mucho más todavía específica. Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Yahushua le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Entonces el Señor Yahushua es de la descendencia del rey David, piel morena, o más bien trigueño, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí te dice lo que era Rudy, que es rubicundo, ¿bien? Y hemos visto que rubicumbés, ¿ok? Corresponde a ese enrojecimiento de las membranas mucosas, que son básicamente nariz y cachetes. Y trigueño, vamos a ver qué significa trigueño, dice que es moreno dorado, como el trigo, en especial la piel o el cabello de las personas. Entonces, en realidad era un hombre moreno, pero chaposo, ¿ok? Porque cuando venimos acá, Rubicundo, te sale así, gente así, ¿verdad? Pero vamos a poner acá, niño Rubicundo. Opa, ¿ve? No me sale un niño moreno en este momento, Celaquia, pero te estaba viendo un niño con rubicundez, que es lo que se refería en realidad, no que era caucásico totalmente, sino que era rubicundo,
trigueño, un hombre de piel morena, pero rubicundo, es decir, que era chaposo, lo que se le conoce como chapas. ¿Por qué? Porque rubicundez significa el enrojecimiento de las membranas mucosas, y la membrana mucosa no es todo el cuerpo, como ya lo hemos leído, es solamente nariz, garganta, ok, cosas así, pero eh, que acá también, muchas veces hay hombres que, uh, por ejemplo, llamados morenos, que usan sus camisas, ok, abiertas en el pecho, y tú lo ves y tienen como enrojecimiento, ok. Yo lo vi, por ejemplo, en mi padre, y él era un hombre moreno, ok, él brillaba en el sol, y era un hombre moreno, pero sin embargo tenía rubicumbés en el pecho, ok, pecho, parte del esófago, esas partes, ok, y era algo natural, era normal, pero en lo que corresponde al rostro, pues, porque acá te está viendo el rostro, ok, te habla de lo que él era, como apuesto, de hermosos ojos, bien, entonces se refiere a eso, la rubicumbés, que era Rey David, era un hombre moreno, pero que era chaposo, nada más, una característica. Pero no significa que era rubio total, en su totalidad. Bien, por lo tanto, Daniel 16, al punto, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Bien, y sabemos ya que el bronce bruñido, que habla así de todo el cuerpo en general, que es moreno, ok, porque el color bronce es un color amarillento, sí, pero cuando lo bruñes, ok, que es el trabajo en un horno, pues eh, se oscurece, ¿de acuerdo? He aquí el ejemplo. Continuando dice, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bien, ahora un hombre, un caucásico no tiene esa voz, man. Mira, mira películas de caucásicos y vas a ver que su voz, sus voces se quiebran, ¿ok? Oh, me equivoqué. Uh, acá. Este es Cuarto Esdras, capítulo 6. Pero un momento que cambie Bauksha. Ok, ok, ok. Dice, Cuarto Esdras 6 y 17. Y sucedió que cuando lo escuché me puse de pie y me puse de pie y escuché y aquí una voz que hablaba y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Ok, entonces esto básicamente está hablando de una voz súper fuerte. Ok, no es una voz cualquiera, ya, es una voz con eh, un diafragma amplio y una voz gruesa, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar acá. Oh, perdón. Celaquia. Apocalipsis 1, versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, ya sabemos, ok, si sus pies son de un color, todo su cuerpo es de ese color, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, refulgente como en un horno, porque bruñir es un proceso de fundición del metal. Bien,
y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Por qué? Porque la voz del Señor era fuerte, potente. Bien, vamos acá. Lucas, no, 19. Lucas capítulo 19, versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Vamos a entrar a esa palabra para severo. Auster, austeros, creo que dice. Strong's G 840. Austeros. 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 Austeros, griego 840. Ok, severo viene de austeros. ¿Qué te dice? Que el señor Yahushua es de mente y modales duro, áspero, rígido, ok, tosco, rudo, brusco, escabroso, áspero, hirsuto, severo, agresivo. ¿Qué te dice para rígido? Inflexible, estricto, severo, áspero, dureza, severidad, fuerte. ¿Ok? Entonces el Señor Yahweh es un hombre austero. Bien. Y ahora vamos a volver aquí. Y vamos a saltar a versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos en mi presencia. Tú escuchas eso con una voz como estruendo de muchas aguas, tú te palteas, naturalmente. Ok, y más aún cuando es un señor áspero, austero, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nosotros estamos viendo la característica del Señor en base a su voz. Bien, por eso dice, sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud o de muchas aguas. Bien, ok, entonces eso es lo que corresponde al Señor, eso es lo que corresponde a Yahushua, ok, y es lo mismo que hemos estado respaldando tanto en Apocalipsis 1 y 13 al 15, Apocalipsis 19 del 11 en adelante, Mateo, Lucas, Juan, un montón de preceptos. ¿Por qué? Porque la escritura se respalda con la escritura, no con lo que uno puede pensar o como uno puede hablar, como lo dijo aquel hombre. ¿De acuerdo? Pero el punto ha sido hecho. Bien. Esperando, hermanos, hayan sido edificados, voy a cerrar esta lección dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem, Beahushai, Hashem, Rahak, Kadash, doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom.